Buenos días para todos, queridos hermanos de la Iglesia de la Espada, un apretado abrazo y un saludo para todos aquellos que por ahí han encontrado este video en las redes, en YouTube y tienen ganas de escuchar algo de Dios, de la vida cristiana, de la fe, de lo lindo que es esto de seguir al Señor Jesucristo. El tema que tenemos para esta mañana, para este día, está titulado de la siguiente manera: Vivir para Cristo. Y a mí me gustaría, sin más, ir a los textos que alimentan, que son base de este título, de este mensaje, como les decía, Vivir para Cristo. En Romanos capítulo 14, versículo 8, la palabra de Dios dice lo siguiente: Pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Este versículo nos dice, además de darnos la propiedad de nuestra vida, de asignar la propiedad de nuestra vida a Dios, porque dice del Señor somos, hasta hablando del Señor Jesucristo, de Dios en su segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? El Hijo. Además de hablarnos de una propiedad que tiene que ver con nuestra vida, con lo que somos, también nos habla de un compañero de carrera. También nos dice que el desafío que el autor tenía, es Pablo, era vivir para Cristo. O sea, nos está presentando como una carrera en la que dos van corriendo juntos, ¿verdad? Y no es la única vez que Pablo lo hace. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, los versículos 14 y 15, dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Una vez más el concepto: vivir para Cristo. Por último, Filipenses 1:21, también el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Es un texto cortito, sencillo por ahí de entender, pero bien difícil de aplicar, ¿verdad? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo primero que pensaba yo cuando quería hilvanar algún concepto, sin lugar a dudas, queridos, el gran desafío será en casa, tranquilos, cuando nosotros pensemos, estoy viviendo para Cristo, ¿qué es esto? Lo estoy identificando en la vida de los demás, pero por ahí tanto en la mía no, entonces tengo ese gran desafío de lo que quede de mi vida, de acá en adelante, poder vivir para Cristo. Como lo han hecho otros que son buenos ejemplos en mi vida, sin lugar a dudas, lo más profundo que podamos llegar, a las mejores decisiones que podamos llegar, eso lo vamos a hacer en intimidad, lo vamos a hacer en comunión con Dios. No lo vamos a hacer seguramente después de escuchar este mensaje, lo vamos a hacer cuando le dediquemos tiempo a la oración, a hablarle a Dios, a escuchar a Dios, sus respuestas, sus consejos. Bueno, ahí está el desafío, ¿verdad? Estos serán 17, 18, 19 minutos que lo que nos puede dar es una guía, una idea, pero sin lugar a dudas. Las decisiones firmes, fuertes, esas que cambian la vida, esas que Dios nos anima a tomar en fe, en amor, en conciencia, esas son las decisiones que tomamos en lo privado, dedicándole tiempo, poniéndole corazón, realmente dedicándole lo que el tema amerita, ¿verdad? Y a Pablo nos da muchos consejos en estos versículos y nos habla de cosas muy importantes, pero yo pensaba, una de las primeras cosas es, si uno quiere definir qué es vivir para Cristo, quizá podríamos empezar al revés, ¿no? Porque de hecho Pablo lo hace acá y nos dice, en 2 Corintios dice, ya no vivan para sí. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí.
Entonces en realidad lo que nos está diciendo de alguna manera es, bueno, todavía por ahí no les dije qué es vivir para Cristo exactamente, pero ¿qué es no vivir para Cristo? ¿O qué no es vivir para Cristo? Bueno, no vivir para Cristo, entre las posibilidades que pueden haber, quizá la principal es cuando uno está viviendo para sí mismo, cuando uno está pensando constantemente en uno, en el centro estoy yo constantemente, o vos, mi querido hermano. Bueno, eso es vivir para uno, ¿verdad? Eso no es vivir para Cristo, claramente. Otra cosa que yo pensaba era, bueno, pero Pablo, a partir de ese encuentro con el Señor, claramente su vida cambió. Y el Señor, Dios mismo le dio un llamado al Señor Jesucristo. Bueno, ustedes recuerdan cuando él se cae de aquel caballo rumbo a Damasco, ¿recuerdan? Ahí pasa algo muy fuerte en su vida. Él se convierte, él cambia totalmente su vida. Y una de las primeras preguntas que, además de decirle al Señor quién eres, le dice, ¿qué quieres que haga? Cambió el objeto de vida, la misión que tenía Pablo para su vida. Él no lo había entendido de esa manera. De hecho, él estaba matando a cristianos, persiguiendo a la iglesia, pero su vida cambia literalmente. El Señor le llama y él entiende que lo que tiene que hacer es vivir para Dios, vivir para Cristo, vivir para su Señor, para aquel que le transformó la vida. Y cuando hablo de la vida, no solamente estoy refiriéndome a cosas de este mundo, sino a su eternidad, porque él fue salvo, él creyó en el Señor Jesucristo, él le creyó, le obedeció y le sirvió a partir de ahí. Entonces, vivir para Cristo no tiene mucho que ver con vivir para uno mismo. Es el mensaje de la renuncia que nos invita a hacer cada día el Evangelio, a negarnos a nosotros mismos, a morir para nuestras cosas. Vivir para Cristo está totalmente al otro extremo de la idea de vivir para nosotros. Tampoco tiene que ver, como les decía, con dedicar el 100% como decimos, ¿verdad? A veces ser misionero o estar a tiempo completo sirviendo. Esto no puede ser vivir para Cristo. No digo que estas personas, estos hermanos queridos, que han sabido responder con un sí a un llamado especial, no vivan para Cristo. Por supuesto que sí. Lo que estoy diciendo es que este llamado es para un porcentaje muy bajo de aquellos que creemos en Jesús. Quizá ni siquiera el 1%. Entonces, si vivir para Cristo fuera dedicarse a tiempo completo a la obra, solamente el 1% o quizá menos que el 1% lo podría hacer. Entonces, esto no es tampoco. Tampoco tiene que ver con un lugar físico, ¿verdad? Me cuesta decir que vivir para Cristo es estar adentro de una iglesia constantemente, adentro de un salón, de una parroquia, de un templo, llamémosle como, de un santuario, llamémosle como quiera. Esto no es vivir para Cristo, porque claramente cuando uno está ahí, está de alguna manera hasta desobedeciendo, cosa que vamos a ver dentro de unos minutos, que me parece que es una de las principales señales o signos que nos hablan a nosotros si estamos viviendo o no para Cristo. ¿Y por qué? Y bueno, porque el Señor Jesucristo, uno de los principales mandatos que nos dejó fue que saliéramos, que fuéramos. Dice, ir por todo el mundo. Entonces, probablemente vivir para Cristo no tenga que ver con vivir metidos dentro de un lugar físico. No creo que si este lugar físico se llama iglesia, no creo que sea así. Lo que no significa que hacer esto pueda tener algo que ver con vivir para Cristo. Pero en todo caso, si nosotros tenemos esta actitud de pensar que vivir para Cristo es estar adentro de la iglesia toda la semana,
Bueno, por ahí hasta podemos estar confundiendo a alguien, ¿no? Porque esa persona por ahí lo que puede llegar a decir es, vive para su religión, o vive para su iglesia, o vive para el lugar donde se... Pero no sé si va a decir, vive para Cristo. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y esta frase, vivir para Cristo, me hace pensar que uno cuando va por ahí por la vida, escuchando cosas, ¿no? Muchas veces puede estar escuchando, por ejemplo, personas que dicen, dedicó su vida a su trabajo. O para él el deporte fue su vida. O para él el cine, o para ella el cine lo fue todo. Bueno, eso un poco habla de a qué dedicó su vida, ¿verdad? Y me parece que esto también es una idea que va muy de la mano con esto de vivir para Cristo. Sin más, me gustaría proponerles que justamente utilicemos las letras de la palabra Cristo para pensar, para tirar algunas ideas en relación a qué es esto de vivir para Cristo. Bueno, queridos, yo creo que vivir para Cristo, y utilizando la C para comenzar, primero que nada es creer. Una persona que vive para Cristo tiene fe, cree constantemente, ha generado ese ejercicio diario de creer y creerle a Dios y vivir en eso de creerle en todo. ¿Sí? Esto es una persona que vive a Cristo, que vive con Cristo, que vive para Cristo. ¿Sí? Una persona que cree, que ha ejercitado y ha llegado a creerle constantemente. Dios dice algo y ella le cree. Dios pide algo y le cree. Vive esperanzada. Esto es una persona, desde mi punto de vista, como yo lo entiendo, ¿verdad? Que vive para Cristo, ¿verdad? Que vive en Cristo constantemente, diario. Es una forma de vida, es algo que hasta podríamos decir le es sencillo porque se ha ejercitado, ni siquiera tiene que intentarlo, le sale. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20. Con Cristo, estoy leyendo la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Entienden el mensaje de este versículo? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces yo creo que creer es una de las señales, de los síntomas, si queremos llegar al diagnóstico de ¿estoy viviendo para Cristo? ¿Cómo está mi fe? ¿Cuánto le estoy creyendo a Dios en las cosas de todos los días? Eso creo que es uno de las señales que nos va a ayudar a responder si estamos viviendo o no para Cristo. En segundo lugar, yo pensaba en reciprocidad en relación al amor, ¿verdad? Primera de Pedro 1:8 dice así, acompáñenme por favor allí, tengan sus Biblias prendidas o abiertas. Primera de Pedro 1:8 dice así la palabra de Dios, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una vez más la fe presente, ¿verdad? A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, y ahí continúa el concepto. Vivir en Cristo no tiene solamente que ver con creer en alguien que no hemos visto, sino que tiene que ver con, en reciprocidad, amar a alguien que nos amó. Y como dice la palabra de Dios, nos amó primero y nos amó de tal manera que entregó la vida de su Hijo en la cruz. El amor de Dios es algo que hemos notado en nuestra vida. Él nos ama y nos ama de tal manera que ha dado a Jesús. Y bueno, en reciprocidad, vivir para Cristo tiene que ver con amor. Y si ustedes me permiten ir un poquito más, como dice la palabra de Dios, como dice Pablo también, el amar a Dios le ha llevado
a soportar cualquier cosa en amor hacia los demás, hacia sus hermanos. Esto es algo que nos expresa Pablo. Y él soportaría cualquier cosa por amor a aquellos que comparten esa fe que él tiene, ¿verdad? Y si yo quiero pensar en esto de ¿estoy viviendo para Cristo? Bueno, la fe, el creer, tiene que ser algo de todos los días. También tiene que ver con el amor. ¿Cómo lo estoy viviendo a esta vida cristiana? ¿Cómo la estoy corriendo? ¿La estoy corriendo en amor? ¿La estoy corriendo en amor hacia los demás, hacia Dios? En ese amor que se desprende en cada acción, en cada respuesta, en cada mirada, en cada situación difícil. Bueno, esto creo que es parte del diagnóstico que queremos hacer en este día, si estamos viviendo o no para y con Cristo, ¿verdad? Si el amor en reciprocidad a ese amor tan tremendo, tan grande que Dios nos ha demostrado y nos ha dado, es algo que está presente o ausente en nuestra vida. ¿Hacemos las cosas por amor? ¿Decimos lo que decimos por amor? Yo creo que esto es una señal bien clara de si estamos viviendo para Cristo. La tercera letra, intimidad, haciendo como un acróstico con esta palabra Cristo, con este nombre, ¿verdad? Creer, reciprocidad, intimidad. Intimidad pensando en la comunión. Miren lo que dice Romanos 7:4, yo quiero leerlo en dos versiones. Permítanme, disculpas los movimientos. Quiero leerlo en esta versión porque utiliza una palabra que me parece muy enriquecedora, diferente quizá al concepto. No al concepto, pero sí a la palabra que se utiliza para explicar el concepto. Romanos capítulo 7, versículo 4 dice así la palabra de Dios. Así sucede también con ustedes, hermanos míos. Por estar unidos a Cristo, están muertos para la ley. Una vez más el concepto de vida y de muerte, ¿no? Lo que dice es, habría que leer todo el contexto, pero este versículo justamente es un buen resumen de lo que Pablo les está enseñando. Dice, están muertos para otras cosas. Entonces lo que hacen es estar unidos, viviendo con Cristo, ¿verdad? Intimidad, comunión. Esta intimidad que se ve día a día cuando yo leo algo del Señor en la palabra y digo, qué lindo poder hacer lo mismo. Qué lindo poder imitarlo. Y hoy salgo de casa y me voy al mundo, al trabajo, al liceo, a la facultad, a lo que sea, con esa comunión, con esa intimidad que comenzó con unos minutos a solas, con una oración, con leer algo del Señor y decir, y ahí me voy porque en intimidad, en comunión quiero vivir con Él y quiero ser de alguna manera como Él fue. Creo que esto es parte del vivir con Cristo, tomado de su mano, ¿verdad? Siguiéndole en las cosas que uno hace. En cuarto lugar, servicio. Y obviamente que es servicio a Cristo o para Cristo, pero que esto se ve, se nota en el servicio a los demás, ¿verdad? Si ustedes me acompañan a Hechos, capítulo 20, versículo 24, la palabra de Dios dice así. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, una vez más el concepto, ¿no?, de no vivir para sí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio, el servicio que recibí del Señor, el mandato que recibí para ejecutarlo en mi vida, ¿verdad? Dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo había recibido un llamado. Él tenía que llevarle el Evangelio a los gentiles. Y trabajó y sirvió y dedicó mucho de su tiempo justamente a esto que era su llamado y que él había entendido. Vivir para Cristo tiene, sin lugar a dudas, queridos, un componente que tiene que ver con el servicio, con el uso del tiempo, con lo que hacemos.
Hay muchas cosas del vivir para Cristo o vivir con Cristo que por ahí no se ven, que son íntimas, que tienen que ver por ahí con el amor, con la intimidad, con la comunión, con los deseos, con los sueños. Pero esto es algo que en algún momento se ve, se tiene que ver. Y el servicio es parte de esto. Yo te invito, querido hermanos, a que vos disfrutes del vivir con Cristo sirviéndole. Así que pensamos en creer en la fe, ¿verdad? En reciprocidad, en amor, en intimidad, en comunión, en servicio al Señor Jesucristo. Y vamos a ir en anteúltimo lugar a la letra T, que es tesoro. Miren, y esto se basa en lo que dice Pablo allí en Filipenses. En Filipenses, esta carta tan llena de entrega, ¿no? que el apóstol Pablo mismo en una situación límite, desde la cárcel, nos enseña, ¿verdad? Filipenses 3, 7 y 8 dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él acá está como que comparando dos cosas que tienen valor muy diferentes para él. Sus tesoros, las cosas que él reconoce como una ganancia y que vale la pena entregar toda su vida en eso, justamente es Cristo, es vivir para Cristo. Entonces, esas cosas que nosotros valoramos, los tesoros le llamé yo, son las cosas que nos hablan de si estamos viviendo o no para Cristo. Y en último lugar, utilizando una vez más este acróstico con la palabra Cristo, con el nombre, ¿verdad? La O de obediencia. Miren lo que dice Segunda de Corintios capítulo 5, acompáñenme por favor, versículo 9, dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, podríamos decir vivos o muertos, serle agradables, ¿verdad? En realidad lo que está diciendo es, estando ahí entre ustedes o no estando, ¿verdad? Lo que uno pretende hacer, lo que Pablo tenía como objetivo, que era agradar a Dios, agradar al Señor Jesucristo. Y otra versión lo dice de esta manera: por eso tratamos de obedecerle, ya sea en esta vida o en la otra. Esta versión me encantó porque nos habla de esto que es la comunión o la relación que hay entre agradar y obedecer, ¿verdad? Por eso tratamos de obedecerlo, dice, ya sea en esta vida o en la otra. Queridos, sin lugar a dudas, vivir para Cristo tiene que ver con agradarle, con vivir nuestra vida de tal manera que Él esté agradecido, que Él nos ponga así un pulgar para arriba, como hacemos a veces, ¿verdad? Que estos pensamientos, queridos, los cuales estoy terminando en este momento, sean útiles para de alguna manera profundizar nosotros y llegar a eso tan lindo de poder, después de recibir algo de la palabra, tomar una decisión, ¿verdad? Y que nuestra vida, después de reflexionar sobre estas cosas, empiece a acercarse un poquito más a vivir para Él y con Él. Seguramente muchos o todos de nosotros estemos intentando vivir para Cristo, pero aproximémonos un poquito más al objetivo. Para terminar, repasar estos puntos. Vivir para Cristo tiene que ver con creer, tiene que ver con reciprocidad en amor, tiene que ver con intimidad en la comunión, tiene que ver con el servicio, con las cosas que nosotros hacemos para el Señor Jesucristo, tiene que ver con el tesoro o los tesoros que nosotros, las cosas que valoramos en nuestra vida, y también tiene que ver con obedecerle a Él, con agradarle con las cosas que hacemos. Queridos, Dios les bendiga.
les dejo estos pensamientos para estar en casa justamente meditando en ellos, y quiera Dios que nos ayude de alguna manera su Espíritu Santo a que podamos acercarnos más a vivir para Él. Queridos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga.